Es difícil comprender todo lo que Ashley Wallace experimentó mientras iba creciendo junto a su madre Stacey Castor, pero intentémoslo. En el año 2000, cuando Ashley tenía 12 años, su padre, Michael Wallace, murió de un presunto ataque cardíaco. En 2005, su padrastro, David Castor, se quitó la vida. Y en 2007, Ashley supuestamente se quiso suicidar y pasó días inconsciente. Imagina el horror de Ashley al despertar en el hospital el 14 de septiembre de 2007 y descubrir a quién la incriminó de cada uno de estos actos para luego envenenarla. Fue tan retorcido el caso que el juicio en 2009 se considera uno de los más importantes en la historia reciente. Te lo cuento. Nacida en 1967, Stacey Castor se crió en el norte del estado de Nueva York y se casó recién salida de la escuela secundaria. Su primer esposo, Mike Wallace, era 6 años mayor que ella y tenía una propensión a conducir ebrio, tanto que estuvo en prisión por repetidos delitos de este tipo. Su primera hija, Ashley, nació en 1987 y su segunda hija, Bree, nació en 1991. Mike se estableció después de su liberación de la cárcel y consiguió un trabajo con un fabricante de aire acondicionado, mientras Stacey trabajaba en el departamento de facturación de un servicio de emergencias. No ganaban mucho dinero, pero se tenían el uno al otro y sus hijas recuerdan su infancia como feliz. Pero todo eso terminó el 11 de enero del año 2000, cuando Ashley Wallace, de 12 años, regresó de la escuela y encontró a su padre inconsciente. Llamaron al 911, pero cuando lo llevaron al hospital ya era demasiado tarde. Se determinó que murió de un ataque cardíaco y fue enterrado una semana después. La mujer de Wallace y sus hijas intentaron poner cara de valientes, pero la muerte de Mike provocó desafíos y cambios. Como madre soltera, Stacey tuvo que trabajar muchas horas para mantener a su familia. Stacey comenzó a salir nuevamente y a fines de 2001, un año después, conoció a un divorciado llamado David Castor. A diferencia de su difunto marido fiestero, David era responsable. No salía por las noches y dirigía un exitoso negocio familiar instalando sistemas de calefacción y aire que había comenzado con su padre. David trajo seguridad y estabilidad a la vida de las chicas y en 2003 él y Stacey se casaron. Stacey comenzó a trabajar como secretaria en el negocio de David después de su boda. Con más tiempo libre en sus manos, David se entregó a los juguetes de un hombre adulto: motocicletas, motos de nieve y motos de agua. Esto causó problemas en casa, ya que dejó de pagar las cuentas y de proveer en la familia. En la tarde del 22 de agosto de 2005, la oficina del alguacil local recibió una llamada de Stacey Castor, preocupada, diciendo que su esposo se había encerrado en el cuarto y no había ido a trabajar ese día. Cuando llegaron los agentes, derribaron la puerta a patadas y encontraron a un David Castor desnudo, boca abajo en un charco de su propio vómito en la cama. En la mesita de luz había una botella de licor, una botella de anticongelante y 2 vasos. Fue declarado muerto en el lugar. Naturalmente, lo consideraron un posible suicidio. Según Stacey, David comenzó a beber mucho antes de encerrarse en el dormitorio. La noticia de su muerte conmocionó a familiares y amigos. Aunque la evidencia de la escena indicaba un suicidio, a los investigadores no les cerraba algo, incluido el método en sí.
El anticongelante puede tardar hasta 72 horas en matarte. Es una forma horrible de morir, dijo el fiscal. Los agentes también encontraron una jeringa en la basura de la cocina con restos de anticongelante. Mientras tanto, el cuerpo de David fue al forense del condado para una autopsia, quien determinó que la causa de la muerte fue una intoxicación por etilenglicol, el ingrediente principal del anticongelante. Días después de descubrir el cadáver de su segundo marido, Stacy lo enterró junto a su primer esposo. Ya parecía una colección. El testamento de David nombró a Stacy como heredera única, lo que sorprendió a su hijo, ya que ni siquiera mencionó su nombre. Para colmo, Stacy vendió rápidamente el negocio familiar de Castor por casi $200,000. Lo que Stacy no sabía era que, si bien la muerte de David Castor se consideró un suicidio, el departamento del sheriff del condado todavía estaba investigando el caso. Los más cercanos a David dijeron que no era el tipo de persona que se suicidaría. Junto con la jeringa, las otras pruebas en ese momento eran los 2 vasos en la mesa de noche de David Castor. La policía los revisó en busca de huellas dactilares, y en el vaso que tenía restos de anticongelante tenía 3 huellas dactilares, y todas eran de Stacy Castor. La policía creía que Stacy debió haber drogado a su esposo y usó la jeringa para rociar anticongelante por su garganta mientras se desmayaba. Luego comenzaron a investigar la muerte del primer marido de Stacy, Mike Wallace, que había sido enterrado sin una autopsia. El investigador decidió exhumar su cuerpo, pero debido a que murió en un condado diferente, tardó casi un año en obtener el permiso. Cuando finalmente lo desenterraron, rápidamente determinaron la causa de su muerte, y no fue un ataque al corazón, fue una intoxicación por etilenglicol, al igual que David Castor. En septiembre de 2007, investigadores llevaron a Stacy Castor para interrogarla. Aunque la tomaron con la guardia baja, rápidamente sintió que estaba siendo acusada. La policía liberó a Stacy sin acusarla, aunque todavía la estaban escuchando. Su teléfono celular y su teléfono residencial eran monitoreados las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y si bien no obtuvieron nada que la implicara en sus escuchas telefónicas, interceptaron una llamada al 911 una semana después de ser interrogada. En esa llamada al 911, Stacy llamaba desesperada y a los gritos pidiendo socorro por su hija, que había tomado unas pastillas y que estaba completamente desvanecida sin reaccionar. Cuando la noticia llegó a los detectives que trabajaban en el caso de asesinato, temieron lo peor. Ashley no respondía cuando los técnicos de emergencias médicas llegaron allí y no estaban seguros de si iba a sobrevivir el viaje al hospital. Cuando los detectives llegaron a la casa de Stacy Castor, encontraron una botella vacía de vodka, varios frascos de pastillas vacíos y una nota de suicidio que había sido escrita en una computadora e impresa. Según la nota, Ashley confiesa haber asesinado a su padre y luego haber asesinado a su padrastro David, y básicamente afirma que es por eso que se estaba suicidando. Cuando finalmente recuperó el conocimiento la tarde siguiente, Ashley Wallace estaba desconcertada y asediada por preguntas que no podía responder, pero se sorprendió cuando su hermana Bree le contó lo que decía la carta. A lo que respondió: yo no maté a mi padre, no maté a mi padrastro y no intenté suicidarme, sentenció enfáticamente. Desde su cama de hospital, Ashley les dijo a los investigadores que lo último que recordaba era tomar unas copas con su madre un jueves por la tarde. Su madre le dijo: hemos tenido una semana difícil, vamos a emborracharnos. Y Stacy mezcló las bebidas. Después de hablar con la policía, Ashley
estaba convencida de que su madre fue la que mató a su papá, a su padrastro, y también trató de matarla a ella, y como si fuera poco, también culparla. La policía decidió arrestar a Stacy Castor en el estacionamiento del hospital. Stacy fue juzgada el 13 de enero de 2009 por el asesinato de su segundo esposo David y el intento de asesinato de su hija Ashley, además de falsificar el testamento de su esposo. El 5 de febrero de 2009 fue declarada culpable de los 3 cargos. En su sentencia, Ashley se dirigió a su madre y le dijo: «Nunca supe lo que era el odio hasta ahora. Por horrible que me haga sentir, esto es un adiós. Mamá, por mucho que lo intentaste, sobreviví». Y antes de sentenciarla a 54 años de prisión, el juez del condado de Onondaga dijo: «En mis 34 años en el sistema de justicia penal como abogado y juez, he visto asesinos en serie, asesinos a sueldo, asesinos de todas las clases y razas. Pero debo decir, señora Castor, usted está sola en la clase». Nunca se presentaron cargos contra Stacy Castor por el asesinato de su primer esposo, Mike Wallace, pero en junio de 2016 ya no importaba. Murió a la edad de 48 años mientras cumplía su condena en el Centro Correccional para Mujeres Bedford Hills de Nueva York. Ese diciembre, la oficina del fiscal de distrito del condado confirmó que había muerto de un ataque cardíaco en su celda. Stacy murió sin admitir nunca haber matado a ninguno de sus maridos, y mucho menos de envenenar y culpar a su hija de sus retorcidos actos. Gracias por estar aquí en un caso más. Te veo luego en otro caso perdido.